De vez en cuando es posible que tengas un mal sueño del que te despiertes empapado en sudor. Para la mayoría de nosotros las pesadillas son una experiencia familiar, pero rara. Sin embargo, ¿y si tus pesadillas se repitieran todas las noches? ¿Y si no solo te persiguen por la noche, sino también en los momentos más inoportunos durante el día? Para algunas personas, la ansiedad es un compañero diario, un elemento no deseado y un perseguidor que es casi imposible de evitar. En casos como este, tienes que defenderte, por lo que si quieres conocer la manera en la que puedes vencer tu ansiedad por medio de la autoayuda extrema, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema que sinceramente está afectando la vida de las personas, creo que como pocas veces se ha visto antes. El tema central es la ansiedad y vamos a revisar en sí, en qué consiste, qué es lo que está pasando y cómo podemos recuperar esta salud mental. Un tema que la audiencia constantemente está manifestando su interés y de qué manera puede mejorar su calidad de vida a sabiendas de que este factor se encuentra cada vez más presente. El libro en cuestión que vamos a revisar se llama Autoayuda Extrema. En inglés se le conoce como Hardcore Self-Help y es una guía para superar la ansiedad y vivir una vida pacífica. Este análisis examina algunas de las diferentes formas que toman los trastornos de ansiedad y ofrece algunas técnicas para ayudar a aliviarla. Es importante que para algunas personas la ansiedad es un compañero diario, un elemento no deseado y un perseguidor que es casi imposible de evitar. Este análisis te va a dar consejos sobre cómo lidiar con esto, aprender qué tipo de ansiedad puedes tener, verás qué puedes hacer para defenderte y comprenderás por qué es imprescindible consultar con un especialista dado el caso. También aprenderás aspectos como respirar bien puede contener tus ataques de pánico, cómo explicar tu ansiedad a tus seres queridos y por qué querrías darle un nombre a tu ansiedad. La edición del libro que vamos a analizar fue la que se hizo en julio del 2015 y su autor es el Dr. Robert Duff, quien es psicólogo en una misión para enseñar a las personas sobre salud mental de una manera accesible. Además de escribir, presenta un podcast sobre la salud mental en su sitio web www.duffthepsych.com. Viene siendo una autoridad en el tema y algo muy importante es que tiene varios libros ligados, ¿no?, sobre la cuestión de salud mental. Este es uno de ellos que ataca directamente sobre lo que viene siendo la ansiedad y qué es lo que tenemos que hacer nosotros dentro de nuestro control para poder sobreponernos a ella. Es importante para todas las personas porque independientemente de aquellas que padecen este trastorno de ansiedad o no, todos en diferentes momentos de nuestra vida nos sentimos ansiosos y no nada más eso, sino que hay personas cuya ansiedad es muy elevada, pero muchas veces el entorno no lo entiende y piensa que no es importante. Vamos a entender cómo sí es importante y qué es lo que tenemos que hacer. Como me gusta decirlo en cada análisis, ten una mentalidad abierta y sobre todo analiza con atención cada uno de los puntos para que logres ser una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. Pero antes quiero hacer un pequeño paréntesis. El tema de la ansiedad es un tema difícil, complicado, que si bien hay muchos libros que te hablan del tema, la realidad es que tienes que vivirlo para entenderlo. Mucha gente posiblemente no tenga este trastorno de ansiedad y lo que pueda decir a continuación puede ser algo que vale la pena saber, pero que quizá no comprende del todo. La realidad es que en mi caso particular soy una persona a la cual ha padecido de este trastorno de ansiedad. A veces la ansiedad se presenta, me ha tocado tener ataques de pánico y sé de lo que se trata. Entiendo perfectamente cómo es el sentir cuando esto sucede y las personas que tienen este trastorno también, pues quiero que sepan que lo que les voy a decir a continuación no nada más es lo que el autor dice, sino que también la reflexión personal al respecto y cómo sobrellevarlo para tener un control más eficaz sobre las situaciones que se presentan. Es lo que te quería decir y ahora sí, vamos a empezar con el primero de los puntos, que dice: la ansiedad viene en diferentes formas y algunas son increíblemente difíciles de vivir. Pregunta:
¿Experimentas palpitaciones cardíacas y dificultad para respirar? Si tienes una buena salud, estos síntomas pueden ser causados por la ansiedad. Si bien la ansiedad se presenta en una variedad de formas, estos problemas generalmente se incluyen en la categoría de trastornos de ansiedad, cada uno de los cuales tiene síntomas diferentes. Todos podemos sentirnos ansiosos en algún momento, pero la ansiedad también puede tomar formas mucho más serias. Simplemente toma las fobias, por ejemplo, con las cuales la mayoría de las personas están familiarizadas. Se refiere a trastornos en los que una situación u objeto específico, como una araña, provoca una sensación abrumadora de miedo. Otro tipo de trastorno de ansiedad es el trastorno de estrés postraumático, o conocido por sus siglas TEPT, que puede ser el resultado de experiencias traumáticas de la vida, como ser abusado de niño o ir a la guerra. Y luego está el trastorno obsesivo compulsivo, conocido por sus siglas como TOC, que es otro trastorno de ansiedad en el que el miedo genera obsesiones. Los síntomas del TOC varían desde una necesidad obsesiva de tocar objetos particulares en ciertos momentos, hasta tics personales que restringen dramáticamente las rutinas diarias. Por lo tanto, hay muchas formas de ansiedad y con la ayuda de un profesional puedes determinar si algún tipo te afecta. Si tienes un trastorno de ansiedad, es esencial tratarlo, porque la ansiedad puede causar estragos absolutos cuando se deja sola. Por ejemplo, el TEPT, es decir, el trastorno de estrés postraumático, puede hacer que un paciente reviva recuerdos de eventos traumáticos, experimente ataques de pánico y muestre arrebatos violentos repentinos. El cerebro de un paciente con TEPT es esencialmente bloqueado en el modo de lucha o huida, lo que le impide vivir su vida cotidiana, ya que incluso pequeñas sorpresas pueden causar una angustia tremenda. El TOC, es decir, el trastorno obsesivo compulsivo, también afecta gravemente la vida diaria del paciente al obligarlo a cumplir obsesivamente con rutinas particulares para mantener su vida en orden. Como ejemplo, un paciente con TOC podría tener una necesidad obsesiva de abrir y cerrar la puerta 12 veces antes de salir de la casa. Su ansiedad puede hacerle creer que si no hace eso, toda su familia morirá violentamente. Estos son solo algunas de las formas en que la ansiedad puede gobernar tu vida. Pero no es necesario. En el próximo punto vamos a aprender con precisión cómo el tratamiento puede ayudarte a recuperar el control, pero por ahora quiero que tengas noción y seas consciente de este primer punto. Por ejemplo, la cuestión de los síntomas físicos, el caso de las palpitaciones cardíacas y la dificultad para respirar. Si tú tienes una buena salud, es decir, si te mantienes bien, es posible que todo eso sea causado por una cuestión de la ansiedad, ¿sí? Estos problemas generalmente se incluyen en lo que se le conoce como trastornos de ansiedad y pueden ser diferentes, es decir, hay diferentes síntomas. Una manera de comprenderlo y entrar más en contexto es cuando analizamos los diferentes tipos de ansiedad que podemos manifestar. Por un lado están las fobias. Esto viene siendo algo que es un miedo irracional sobre algo, que de pronto aparece. Es de alguna manera más fácil de entender porque los logramos identificar o etiquetar. Hay gente que le tiene miedo a las alturas, hay gente que le tiene miedo a las serpientes, hay gente que le tiene miedo a ciertas situaciones particulares, hay gente que tiene temor a algo de una forma irracional, pero de alguna manera están estudiadas y digamos que la gente logra comprenderlo mejor. Pero después vienen otro tipo de trastornos, los cuales pueden ser un poco más complejos, como el estrés postraumático, cuando sucede un evento importante en tu vida, una experiencia la cual te marcó. Quizá no somos muy conscientes de ello, pero no siempre tiene que ser una situación sumamente impactante. Pueden ser pequeñas cosas que han pasado a lo largo de tu vida que de pronto ya llenaron el vaso, que tienes internamente la tolerancia y de pronto ya el agua, digámoslo así, cada gota que va cayendo en ese vaso puede ser una cuestión que te haya afectado negativamente hasta que se desborda, de tal manera que ya caes en una especie de estrés constante y no tienes tolerancia hacia las cosas. Después pueden venir ciertos aspectos como el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? ¿Cuántas personas de pronto, no sé, digamos, sucede una situación la cual les genera cierto temor y de pronto dicen voy a tocar madera y están buscando dónde hay madera para tocarla, ¿no? Como si eso fuera a evitar el problema. Esto mismo digamos que es sencillo de comprender, estamos familiarizados, pero hay gente que esto lo llevan a un extremo mucho más elevado, ¿no? Es decir, que tienen que hacer ciertos rituales para poder seguir con su vida. Si una persona que no tiene quizá esta noción de la ansiedad
analiza ese tipo de situaciones, pues lo puede percibir como que una persona simplemente está imaginando todo, o bien la persona simplemente quiere llamar la atención y se pone a inventar 1001 cosas. La realidad es que nosotros tenemos que tener una mentalidad abierta para comprender esto, si es que no manifiestas un problema de este tipo, porque la gente que hemos tenido este tipo de situaciones nos es más fácil comprenderlo, pero es una realidad que se está viviendo cada vez más y sobre todo en estos tiempos está impactando la vida de las personas. Por ahora analiza esta información y sobre todo quédate con la enseñanza de este primer punto, que es la ansiedad viene en diferentes formas y algunas son increíblemente difíciles de vivir. Pasamos ahora al punto 2. Con uno de los aspectos más importantes que quiero que por favor prestes atención. El punto 2 dice, la ansiedad es generada por tu cuerpo y tu mente. Para muchas personas, la situación es familiar. Estás acostado en la cama, listo para conciliar el sueño, pero parece que no puedes apagar tu cerebro. De hecho, muchas personas experimentan ansiedad mental que puede mantenerlos despiertos durante la noche e incluso provocar ataques de pánico. Entonces, la pregunta, ¿de dónde viene esta ansiedad? Una fuente común es la catastrofización. ¿A qué me refiero con esto? Es una orientación emocional y cognitiva excesivamente negativa hacia el dolor. Consiste en imaginar, especular y rumiar el peor resultado posible, sin importar lo improbable de su ocurrencia, o pensar que la situación es insoportable o imposible de tolerar, cuando en realidad solo es incómoda o muy incómoda o inconveniente. Esta cuestión de la catastrofización, según la palabra, radica que la ansiedad se acumula hasta el punto de que imaginas una situación que de otra manera sería normal, pero tú la imaginas fuera de control. El ejemplo más sencillo de entender esto es ese miedo a los aviones, por ejemplo. Una persona con mucha ansiedad se sube a un avión y se imagina lo peor. ¿Por qué? Por esta cuestión que tiene sufriendo en su mente. Aquí la cuestión es que podemos mencionar otros aspectos. Por ejemplo, digamos que tienes un examen mañana. En lugar de aceptar que te has preparado y estudiado bien, te imaginas reprobar el examen. Continúas fantaseando con ser rechazado de la universidad y eventualmente imaginas cómo nunca serás capaz de encaminar la carrera de tus sueños. Estos escenarios, donde las cosas se rompen en proporción, suelen ser comunes cuando la ansiedad se presenta. Otra forma que frecuentemente toma la ansiedad es imaginar lo que otras personas piensan de ti en un momento dado, sesgándose siempre hacia las personas que te ven de manera menos favorable. Para ilustrarlo, si tu pareja llega a casa de mal humor, podrías pensar que todo es tu culpa. Temes haber hecho algo mal y terminar atrapado en una espiral descendente de sentimientos incómodos. De esta manera, tu mente puede causar ataques de ansiedad, pero también tu cuerpo. Este tipo de ansiedad es producto de un miedo intenso y predisposiciones biológicas a ciertos síntomas, como palpitaciones del corazón o malestar estomacal. Las combinaciones de tales síntomas pueden provocar un ataque de pánico, incluso sin que tu mente esté fuera de control. Lo que es peor es que los ataques de pánico provocados por el cuerpo pueden aparecer de la nada. También hay casos de personas que están biológicamente predispuestas a ataques de pánico y sus cerebros cambian fácilmente al modo de pánico sin ningún ímpetu externo. La aleatoriedad con que ocurren tales ataques a menudo causa un estrés inmenso a las personas que lo sufren. Temen la posibilidad de otro ataque, lo que genera ansiedad y los hace más propensos a tener uno. Estos episodios provocan dificultad para respirar, mareos y sensación de asfixia. Voy a detenerme un momento en este segundo punto. Voy a reforzar las ideas principales y vamos a mencionar por qué esto viene siendo crítico para entender este trastorno de ansiedad. Lo primero, muchas personas experimentan ansiedad mental que pueden mantenerlos despiertos durante la noche e incluso provocar ataques de pánico. ¿Cuánta gente de pronto dice es que tengo insomnio? Es que no sé qué pasa, pero no puedo dormir. A lo mejor no lo estás identificando, pero la ansiedad empieza a hacerse presente. Hay veces que la ansiedad es tan fuerte, sobre todo en la noche, que la gente ya no puede dormir, que empieza a tener estos lapsus donde, es más, el hecho de dormir les empieza a generar ansiedad. Y no es algo que se invente, es algo que sucede. Y es algo que te lo puedo decir también por la propia experiencia. Es algo que se presenta y tenemos que saber controlar. Ahora, menciona el autor que esto se debe a la cuestión de la catastrofización.
en la que la ansiedad se acumula hasta el punto de que imaginas una situación, pero totalmente fuera de control. Mencionaba previamente el caso de los aviones, cuando vas a viajar y de pronto te subes a un avión y te imaginas lo peor, ¿no? La ley de Murphy se hace presente, pero eso se puede manifestar en muchas otras situaciones donde se piensa que todo va a acabar en el peor escenario posible, en el peor momento posible. Y es algo que simplemente está presente, no es un interruptor que puedas prender y apagar, simplemente ahí está. Otro aspecto importante es que te puedes imaginar lo que otras personas piensan de ti en un momento dado. Es decir, tú estás pensando por los demás y te imaginas lo peor. Muchas veces la gente no conoce o no identifica esto como ansiedad, piensan que es otra cosa. La gente que siempre está de alguna manera pensando que los demás están pensando mal, valga la redundancia, es un tipo de ansiedad que más vale identificar. Otro aspecto importante es en relación al cuerpo. No nada más sucede en la mente, sino que muchas veces la ansiedad la manifiesta el cuerpo cuando no somos conscientes. Este tipo de ansiedad es producto de un miedo intenso y predisposiciones biológicas a ciertos síntomas. Es decir, de pronto sientes palpitaciones cardíacas, o bien sientes que no puedes respirar, o bien sientes que no puedes pasar saliva, entre otros aspectos. La combinación de tales síntomas pueden provocar entonces un ataque de pánico. Incluso sin que tu mente esté fuera de control. Tú puedes estar normal, sintiéndote bien y de pronto manifiestas estos síntomas. Y lo peor es que los ataques de pánico provocados por el cuerpo pueden aparecer de la nada. Si me permites, te voy a decir una historia personal. El primer ataque de pánico que yo tuve fue hace algunos años cuando fallece mi padre. Yo recuerdo que estaba en una cena con mi madre y mi hermana unos días después ya del suceso. Y en ese momento, yo no estaba mentalmente predispuesto hacia un aspecto de ansiedad, o por lo menos yo no lo notaba, pero en ese momento, en medio de la cena, de la nada, de pronto empiezo a manifestar una visión borrosa, empiezo a sentir que me falta el aire, empiezo a sentir palpitaciones elevadas del corazón, me quiero levantar para tomar un poco de aire. De pronto pienso que a lo mejor me bajó la presión, empiezo a servirme un poco de agua, siento que no sucede nada, tomo un refresco, no pasa nada, cada vez me siento como más ausente de la situación. De pronto percibo que está mi madre, está mi hermana, están conversando, pero yo me siento como un ente aislado, como si fuese un fantasma, ¿no? Es decir, sientes que estás fuera de la realidad. De pronto eso se va incrementando más. Súmale que mi padre había fallecido, entonces de pronto te comienzas a imaginar cosas, ¿no? A lo mejor mi padre me está llamando, a lo mejor me está dando un paro cardíaco, a lo mejor me está dando un ataque de otra índole, no lo sabes, pero el miedo se apodera de ti. Y recuerdo que en ese momento mi único impulso o lo único que quería hacer era escapar de ese lugar, o sea, es decir, quería salir de la casa, digámoslo así, salir a la calle, respirar, no sé, realmente no sabía, era como una sensación de querer huir de la situación, pero sin entender qué estaba pasando. Recuerdo que voy y me acuesto en la cama pensando que eso podría de alguna manera ayudar. Las palpitaciones estaban cada vez más aceleradas. Yo en su momento pensé sinceramente que esto era un ataque al corazón, un paro cardíaco o algo, es decir, no tenía claridad. Y le pido a mi hermana que por favor me lleve al hospital, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Tengo que ir porque siento que algo no está bien. Yo me imaginaba mil cosas. Llego al hospital y el doctor llega y me dice, ¿sabes qué? Tú lo que tienes es un ataque de ansiedad. Y dije, ¿cómo un ataque de ansiedad? O sea, no sé a qué te refieres y no entiendo por qué me dices eso si me siento muy mal, ¿no? Me dice, mira, vamos a hacer algo. Me recuesto en una de las camas del hospital, me ponen una mascarilla para el oxígeno. Y ahí estuve como una hora, ¿no? Terminé la hora y ya me sentía relativamente mejor. Ahí fue mi primera experiencia cuando hablamos de un ataque de pánico manifestado por el cuerpo. Es decir, no fue manifestado por la mente, sino el cuerpo lo manifestó yo sin darme cuenta. Y en ese momento es cuando comprendí lo feo que puede ser y sobre todo lo horrible que se siente cuando una sensación de este tipo ocurre. Y la cosa es que muchas veces se liga mente y cuerpo en este tipo de aspectos. Por eso menciona que también hay casos de personas que están biológicamente predispuestas a ataques de pánico y sus cerebros cambian fácilmente al modo de pánico sin ningún ímpetu externo. Es decir,
tú puedes estar muy tranquilo, y eso que también me ha pasado, puedes estar en alguna reunión, en algún evento, en alguna cena, no sé, con más personas, lo que sea. Y de pronto, de lo más normal del mundo, de estar disfrutando lo que estás haciendo, te viene esta cuestión de la ansiedad, donde aparentemente de la nada haces como una pausa, ¿no? Te haces demasiado consciente de la situación. De pronto, en lugar de disfrutar el evento en el que estás analizándolo de sobremanera. Y empiezan a manifestarse esos síntomas, ¿no? De pronto sientes que no puedes pasar saliva, de pronto sientes que te cuesta dificultad para respirar. Dejas de disfrutar el momento por concentrarte en cómo te estás sintiendo. Y entre más te concentras en cómo te estás sintiendo, más se eleva esta sensación de ansiedad. Yo llegué a una conclusión, es decir, mientras no te acuerdes, todo está bien. Por eso menciona que la aleatoriedad con que ocurren tales ataques a menudo causa un estrés inmenso a las personas que lo sufren y temen la posibilidad de otro ataque, lo que genera ansiedad y los hace más propensos a que esto ocurra. Es decir, es como un círculo vicioso. Tú estás en una situación, de pronto te empiezas a acordar, eso empieza a incrementar los síntomas y en la medida en la cual tú tratas de mitigarlos, pareciera que se incrementaran cada vez más. Por eso vienen estos episodios complicados que te provocan dificultad para respirar, mareo, sensación de asfixia, entre otros temas. Y la gente que no lo ha vivido, créeme que esto pareciera algo sumamente irreal, ilógico, absurdo, entre otras cosas, pero la gente que lo hemos vivido sabemos muy bien lo que se siente y la raíz por la cual lo vivimos no lo sé. Como menciona el autor, puede ser que tengamos cierta predisposición. Aquí la clave es que te quiero hacer consciente, si es que no lo tienes, para que entiendas un poco más cómo es que la persona que lo tiene se siente. Y por otro lado, si tú tienes síntomas de este tipo, pues sepas que sabemos de lo que estamos hablando. Por ahora quiero hacerte consciente de este tipo de situaciones y sobre todo no olvides la enseñanza de este segundo punto. La ansiedad es generada por tu cuerpo y tu mente. Llegamos ahora al punto 3, que nos habla de una de las técnicas para ayudarnos con la ansiedad. El punto 3 dice: las técnicas de respiración pueden ayudarte a descansar de tu ansiedad. En una película de Hollywood, cuando un personaje sufre un ataque de pánico, a menudo intentan reducir la velocidad de su respiración para recuperar el control. Esta es una de las lecciones de las películas que realmente funciona. La respiración consciente es, de hecho, una excelente manera de contrarrestar la ansiedad. Al concentrarte en tu respiración, permites que tu cuerpo se calme, pero la respiración también te distrae de lo que desencadenó la ansiedad. La explicación para esto es realmente bastante simple. Las personas no pueden realizar múltiples tareas. Si prestas mucha atención a tu respiración, tu mente se relajará, ya que tampoco puede enfocarse en la causa de tu ansiedad. Es una buena idea practicar la respiración consciente para asegurarte de estar preparado para el evento de un ataque de pánico. Para hacerlo, simplemente respira profundamente mientras cuentas hasta 4. Contienes la respiración por otros 7 segundos y luego exhalas contando lentamente hasta 8 segundos. Repito, la técnica consiste en lo siguiente: respiras profundamente durante 4 segundos, contienes la respiración 7 segundos y después exhalas contando hasta 8 segundos. Descubrirás que en muy poco tiempo te estás relajando y soltando. Entonces, la respiración puede ayudar a detener un ataque de pánico, pero ¿cómo puedes evitarlo por completo? Bueno, puedes reducir el riesgo de sufrir un episodio de este tipo dándote descansos para relajarte. Y esto es importante. Especialmente en las sociedades modernas, tendemos a estar constantemente disponibles para los demás. Nuestros teléfonos siempre reciben mensajes y debido a que colaboramos frecuentemente con personas de todo el mundo, a menudo terminamos trabajando hasta tarde. El constante estrés de bajo nivel que esto produce es terrible para nuestra salud mental y aumenta las posibilidades de ataques de pánico. Por lo tanto, para contrarrestarlo, simplemente cambia las cosas para desacelerarlas.
Por ejemplo, define claramente tus horas de oficina y solo trabaja durante esos tiempos. También puedes descargar tus correos electrónicos e ir a un café sin internet, donde puedes responder a tu gusto, sin conexión, sin que surjan nuevas distracciones. La clave es simplemente no estar disponible todo el tiempo. Al tomarte un tiempo para ti, podrás concentrarte más en estar en el momento y será menos probable que caigas en una espiral de estrés y ansiedad. Vamos a reforzar las enseñanzas de este punto 3 que considero que es importante. Primero, la respiración consciente es una excelente manera de contrarrestar la ansiedad. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros no podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, si prestamos mucha atención a nuestra respiración, la mente se va a relajar, ya que tampoco puede enfocarse en la ansiedad a la vez. Simplemente con respirar profundamente con esta técnica, por un lado vas a inhalar contando hasta 4, después vas a contener el aire hasta 7 segundos y luego vas a exhalar durante 8 segundos. La técnica es 4, 7, 8. Si lo haces, vas a descubrir que en muy poco tiempo vas a estar más relajado y sobre todo vas a estar liberando un poco esa tensión. La respiración, como bien se dice, puede ayudar a detener un ataque de pánico una vez que se presenta. Sin embargo, ¿de qué manera nosotros podemos prevenir el ataque de pánico? La cuestión es que nosotros acumulamos demasiada ansiedad ajena. Eso es la verdad. Estamos acumulando demasiadas preocupaciones de otros. Estamos tomando problemas de los demás. Por ende, una buena forma de reducir el riesgo de sufrir un episodio de este tipo es dándote descansos para relajarte. Y aquí es importante porque mucha gente, a pesar de saber esto, no lo lleva a cabo. ¿A qué voy con estos descansos? Es importante que no estés siempre disponible para los demás. Y esto puede causar ruido porque mucha gente dice, es que no me puedo desconectar porque me están buscando. Sí, claro que están buscando. Porque al final lo que van a hacer es tomar parte de tu tiempo, tu atención para que te centres en los problemas que hay. Esto puede ser muy difícil porque alguien puede tener mucho estrés en el trabajo, pero tiene que estar disponible, digamos, la mayor parte del día. La realidad es que nosotros tenemos que ser disciplinados. Tenemos que tener la habilidad de establecer límites en función de nuestros horarios de oficina, de nuestros horarios de descanso y de nuestras actividades. De otra manera, siempre vamos a estar a merced del entorno. Menciona por aquí que el constante estrés de bajo nivel que esto produce es terrible para nuestra salud y aumenta las posibilidades de ataque de pánico. Si nosotros siempre estamos disponibles y estamos recibiendo mensajes y estamos atendiendo llamadas y estamos sufriendo interrupciones constantes, donde muchas de estas solo son cosas que nos generan cierto malestar, eso se va acumulando constantemente y al final pues tenemos un serio problema. La clave, como menciona el autor, es simplemente no estar disponible todo el tiempo. Y es importante que puedas tomarte un tiempo para ti. Muchos de los expertos en esta cuestión de salud mental, desarrollo personal y diferentes ámbitos que varían, ¿no?, sobre la cuestión de cómo conseguir resultados y demás, dicen, tienes que tener tiempo para ti. Tienes que poder concentrarte más en el momento. Y esto va a llevar a que puedas enfocar tu energía en las cosas que realmente son importantes. Decía por ahí Tony Robbins, si tú no tienes una hora del día para ti, realmente para ti, entonces no tienes vida. Y no es posible que pienses que si no estás conectado el mundo se va a acabar. Tienes que acostumbrarte a desconectarte y tienes que acostumbrarte a no tomar los problemas ajenos como si fuesen tuyos. ¿Quieres reducir los ataques de pánico? ¿Quieres reducir toda esta cuestión de la ansiedad? Entonces acostúmbrate a limitar tus horarios, acostúmbrate a delimitar claramente en qué momento la gente puede tener acceso a ti y sobre todo no estar disponible todo el tiempo. Si te tomas un tiempo para ti y te concentras más en estar en el momento, es menos probable que caigas en esta espiral de estrés y ansiedad. No olvides la enseñanza de este punto número 3, que es las técnicas de respiración pueden ayudarte a descansar de tu ansiedad. Pasamos ahora al punto 4 que dice, puede ser difícil para otras personas entender tu ansiedad, pero puedes echarles una mano.
La ansiedad es una experiencia aislante y puede hacerte sentir inseguro, pero este sentimiento empeora aún más cuando las personas que te rodean no entienden cómo o por qué sufres. Este es un problema importante, ya que muchas personas sin trastornos de ansiedad en su propia vida pueden comprender la angustia que la ansiedad puede causar en la vida de los demás. Esto se debe en gran parte al hecho de que las enfermedades mentales, como la ansiedad, son totalmente diferentes de las enfermedades físicas. Las enfermedades físicas son visibles, lo que facilita que otros sean testigos y entiendan. Pero con la enfermedad mental es difícil comprender o imaginar el problema sin sufrirlo tú mismo. Sin embargo, eso no significa que las personas en tu vida no quieran ayudarte. Es probable que tu familia y amigos intenten apoyarte, pero no sabrán qué es útil y qué no. Al final, esto probablemente solo causará más estrés. Dicho esto, puedes ayudar a las personas que te rodean a comprender mejor tu ansiedad. Y una estrategia para hacerlo es escribiendo una carta. Una carta te permitirá expresar todos tus sentimientos en papel para que la otra persona pueda sentarse con ellos y realmente asimilarlos. En esta carta puedes decirle a tu ser querido cómo la ansiedad te hace sentir, lo agradecido que estás y explicas que sabes lo difícil que puede ser estar cerca de alguien con un trastorno de ansiedad. Pero también es importante decirles que es posible que no siempre quieras hablar sobre todo lo que sientes, que necesitas algo de tiempo para resolver tus problemas por tu cuenta antes de llevar a alguien al caos interno de tu ansiedad. Al hacer público esto, ayudarás a los que te rodean a que te entiendan y te apoyen de manera positiva. ¿Cuántas veces no nos quejamos del entorno? ¿Cuántas veces decimos, es que tú no sabes lo que estoy sintiendo, tú no sabes lo que estoy manifestando? Y posiblemente sea verdad. La cuestión es qué estamos haciendo nosotros para resolverlo. Lo primero que hay que tener claridad es que las enfermedades mentales o un padecimiento mental o una afectación mental como la ansiedad son totalmente diferentes de las enfermedades físicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una la puedes ver y la otra realmente no. Para ayudar a las personas que te rodean entonces a comprender mejor tu ansiedad, una estrategia que sugiere el autor es escribir una carta. Y la verdad es algo que sirve bastante porque es una manera en la cual puedes expresar las cosas de una forma muy libre. Cuando tú escribes algo y te tomas el tiempo para hacerlo, no hay presiones, no hay reacciones, no estás de alguna manera sufriendo el momento por el hecho de hablar sobre el tema, sino que estás contigo mismo manifestando eso. Y cuando tú plasmas ese sentimiento en papel, es como si de alguna manera estuvieras sacando eso que está dentro de ti y lo estás colocando en otro lugar. Una carta te permite expresar precisamente todos tus sentimientos en papel para que la otra persona pueda sentarse con ellos y entonces poder asimilarlos más fácilmente. Esta carta puedes decirle a tu ser querido cómo la ansiedad te hace sentir, también reconocer el agradecimiento que le tienes por estar contigo y explicar que entiendes lo difícil que es estar con una persona que puede tener este tipo de trastorno. También es importante decirles que es posible, que no siempre vas a querer hablar sobre ello y que necesitas algo de tiempo para resolver tus problemas por tu cuenta antes de que alguien más se involucre, porque una reacción común del entorno es decirnos lo que tenemos que hacer o sugerirnos cosas que si no están en nuestros zapatos o que si no entienden realmente nuestro malestar o nuestro problema, nos van a generar una mayor angustia y un mayor desazón. Vamos a irritarnos más y sobre todo va a haber un conflicto más fuerte. Por eso, si no sabes bien cómo proceder, intenta esta técnica. Escribe la carta y dásela a la persona o personas que realmente son importantes en tu vida y que están dispuestos también a ayudarte. No olvides la enseñanza de este cuarto punto. Puede ser difícil para otras personas entender tu ansiedad, pero puedes echarles una mano. Y con esto llegamos al quinto y último punto que habla ya más del aspecto profesional. El punto 5 dice, combate tu ansiedad con ayuda profesional y recuerda lo lejos que has llegado. Por ahora tienes algunas herramientas a tu disposición para contrarrestar tu ansiedad, pero a veces no puedes hacerlo solo y siempre es mucho más fácil combatir la ansiedad con ayuda profesional. Algunas personas piensan que la medicación es suficiente,
pero por sí sola nunca lo será. Ciertamente puede ayudar a algunas personas, pero tiende a ser mucho más efectivo encontrar un buen especialista que pueda guiarte para descifrar las causas de tu ansiedad. Más allá de eso, la terapia es una gran oportunidad para confiar en otra persona que puede empujarte a mejorar al tiempo que reconoce tus preocupaciones. La terapia puede ayudarte a determinar qué tipo de ansiedad tienes y mostrarte cómo tratarla sin causar más daño. Esto es crucial, ya que cuando no se trata, la ansiedad puede hacer que caigas en una espiral descendente de depresión e incluso pensamientos suicidas. Durante la terapia es una buena idea concentrarte en el progreso que estás haciendo. Hacerlo te ayudará a mantener la cabeza erguida durante los momentos difíciles, lo cual es especialmente importante porque tu lucha contra la ansiedad a veces puede parecer una batalla interminable con pocas victorias. Al concentrarte en todas las mejoras que has logrado desde tu primer ataque de pánico, incluso si se dieron en pequeños pasos, aumentará tu confianza para continuar la lucha. Y aquí viene algo interesante, porque una buena manera de hacerlo es personalizando tu ansiedad. ¿A qué voy? El autor llamó a su ansiedad, por ejemplo, Fred, y comenzó a pensar en su ansiedad como una persona en lugar de una enfermedad. Cada vez que tenía un mal día era porque Fred estaba de mal humor e intentaba destruir su vida. Al trabajar para sacar a Fred de su vida, lentamente descubrió que Fred estaba cada vez menos presente a lo largo de los años. Al final, esta fue la motivación que el autor necesitaba para patear el trasero de Fred para siempre. Y aquí vamos a reflexionar un poco sobre la enseñanza de este punto número 5. Lo primero, habla de la cuestión de consultar especialistas. Creo que es crucial. Al final no tenemos todas las respuestas y así como si tenemos un malestar físico, vamos con el médico, el mismo criterio tenemos que aplicar si es que tenemos un malestar más de tipo mental o emocional. La cuestión es que la terapia es una gran oportunidad para confiar en otra persona que puede empujarnos a mejorar y al tiempo va reconociendo realmente cuáles son nuestras preocupaciones. Puede ayudarnos a determinar qué tipo de ansiedad es la que tenemos y mostrarnos cómo tratarla sin causar más daño. Esto es importante porque si la ansiedad no la tratamos, es posible que se caiga en una espiral descendente de depresión e incluso pensamientos suicidas. Esto ha pasado muchas veces y hay personas las cuales quizá nunca supieron tratar esto o bien no se le dio la importancia debida a pesar de que las personas manifestaron este tipo de inquietud. Pero como no es algo que se perciba físicamente, como mencionamos en el punto previo, es algo que a veces no le damos importancia. Por eso tenemos que ser conscientes de este tipo de situaciones. Algo muy importante que nos va a ayudar también a entender y sobre todo a sentirnos mejor es cuando nos concentramos en nuestro propio progreso. Esto es crítico, es algo que ya les he dicho más de una vez, porque de lo único que tenemos control es de nuestras propias acciones. Y la definición de éxito más apropiada que he podido encontrar es la que se relaciona con tu propio progreso, es decir, cómo estabas antes y cómo estás ahora. De eso sí tienes control. Tú no te puedes comparar con otras personas porque la vida de cada quien es distinta, así como sus circunstancias, sus entornos y demás, pero sí podemos ser de alguna manera mucho más críticos con lo que nosotros hemos logrado. Por ende, cuando nos concentramos en nuestro progreso, eso es algo que nos ayuda a sentirnos de alguna forma mejor, nos ayuda a mantener la cabeza erguida en los momentos difíciles, y lo cual es especialmente importante cuando la ansiedad se presenta, porque puede parecer una batalla interminable con pocas victorias, pero no se trata de las victorias, sino que se trata de los pequeños pasos que estamos dando diariamente para aumentar nuestra confianza y entonces sí, continuar con la lucha. Y algo importante que habla el autor también es en relación a personalizar tu ansiedad, darle un nombre, darle un personaje, no hablar de la ansiedad en términos generales, sino es tu ansiedad, son tus demonios, digámoslo así, son tus aspectos internos que puedes tú materializar de alguna forma, darle una identidad. Y cuando te refieras a la ansiedad, personalízalo, es mucho más fácil de tratar y sobre todo identificar cuando esté presente. El autor menciona que gracias a esta personalización le fue muy fácil identificar cuando la ansiedad se presentaba. En su caso, cuando Fred quería arruinar su vida. Al trabajar
en sacar a Fred de su vida como cuando tratas de sacar a una persona nociva de tu vida, una persona tóxica. Sería un caso similar. Entre menos contacto tengas con esa persona, más fácil será poder sacarla de tu vida. En el caso de esta personalización, sirve porque cada vez, de manera lenta si quieres, pero cada vez puedes hacer que esté menos presente y a lo largo del tiempo desaparezca para siempre. La clave aquí es entender qué es aquello que nos afecta, enfrentarlo y entonces seguir los pasos que hemos mencionado hasta este momento. No olvides la enseñanza de este quinto punto, que es: combate tu ansiedad con ayuda profesional y recuerda lo lejos que has llegado. Con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Los trastornos de ansiedad pueden ser muy debilitantes, pero existen técnicas sencillas que pueden ayudarte a calmarte y tratarte mejor. Dicho esto, no siempre puedes combatir la ansiedad solo. El asesoramiento profesional, así como las conversaciones con amigos y familiares, son esenciales para ayudar a liberarte de la ansiedad. No olvides las enseñanzas de este análisis, donde la ansiedad viene en diferentes formas y algunas son increíblemente difíciles de vivir. La ansiedad es generada por tu cuerpo y tu mente. Las técnicas de respiración pueden ayudarte a descansar de tu ansiedad. Puede ser difícil para otras personas entender tu ansiedad, pero puedes echarles una mano. Combate tu ansiedad con ayuda profesional y recuerda lo lejos que has llegado. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Practica el método de respiración 4-7-8 todos los días. Todos los días toma 15 minutos para calmarte y relajarte. Comienza a respirar, concentrándote en la sensación de aire que entra y sale de tu cuerpo. Primero, intenta inhalar durante 4 segundos. Debes contener la respiración durante otros 4 y luego exhala durante los últimos 4. Luego, una vez que tengas eso dominado, cambia el patrón y empieza con el 4, 7 y 8 durante unos minutos. Respira por 4 segundos, mantén la respiración durante 7 segundos y luego suéltala durante 8 segundos. Al practicar la respiración consciente en un espacio seguro y sin estrés, podrás aplicarlo cuando más lo necesites, durante un ataque de pánico que sale de la nada. Y con esto cerramos el análisis del libro Hardcore Self-Help. En español lo podemos traducir como autoayuda extrema, que es una guía para superar la ansiedad y vivir una vida mucho más placentera. Me interesa saber tus comentarios, me interesa saber cómo lidias con la ansiedad, de qué manera este impacta tu vida y sobre todo con los puntos que acabas de revisar, qué plan de acción vas a hacer. Es importante que no se te olvide revisar la descripción donde estás analizando esta información, porque ahí vas a encontrar los enlaces que te llevan a nuestros diversos programas. No se te olvide darte de alta en el reto 60-100, el programa donde te llevo de la mano para ir ajustando tu estado mental a lo largo de varios días. Es gratuito, no dejes de revisarlo. Y es importante que si quieres que interactuemos un poco más, puedes etiquetarme en Instagram, puedes tomar una fotografía, un screenshot a este contenido en particular y etiquétame en Instagram, hazme saber tu comentario y yo te responderé de manera recíproca. ¿Tenemos un trato? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020, disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción. Y la guía secreta, estratégica de Instagram, o más bien para dominar Instagram 2020, te va a ayudar en ese objetivo. Presta la atención, es gratuita, está disponible ahora para ti y sobre todo implementa este conocimiento.